Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a tutoriales de modelismo ferroviario. Primer episodio de esta nueva serie. Espero que os guste y que saquéis provecho. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Y empezamos, cómo no, por la no maqueta, por el espacio, una de las cuestiones más importantes en el modelismo ferroviario. Imagen del plano de una de mis maquetas, la maqueta El Pradillo. Este es el plano original que dibujé para luego construir la maqueta. Me salió un espacio de 2 metros de largo por 1,20 de ancho. Dos módulos que son exactamente iguales. La idea me surgió gracias a este fenomenal set de iniciación que me regaló un buen cliente y amigo. Un set de lima de escala H0. Seguramente muchos de vosotros tendréis en vuestra casa algún tipo de set de iniciación, tanto de escala H0 como de escala NN. Un set de iniciación es una muy buena propuesta para empezar en el modelismo ferroviario, pero no es la única. Hay también más alternativas que vamos a poder ver en este primer episodio de tutoriales de modelismo ferroviario. En escala H0, normalmente, los sets de iniciación suelen tener vías curvas de un radio aproximado de 45 centímetros, que es el radio mínimo de curva recomendable para dicha escala. Por eso, si tenéis un set de iniciación, por favor, no lo vendáis, no lo regaléis, aprovechadlo, porque puede ser una base fantástica para vuestra primera maqueta. Los tutoriales de Meijo Ferroviario van a ir dedicados para el 80% aproximadamente de la afición ferroviaria española, que tiene poco espacio y tiene pisos y casas inferiores a 100 metros cuadrados. Pero aún así, próximamente también voy a tratar sobre las grandes maquetas, las grandes extensiones y técnicas más profesionales para modelistas mucho más avanzados. Pero de momento vamos a empezar con el espacio, que es la dimensión fundamental para empezar en las maquetas. La escala H0 es una escala de reducción 1,87. Por cada centímetro en la maqueta son 87 en la realidad. En España, además de la escala H0, también es bastante popular la escala N. Esta escala es de reducción 1,160, una escala que aproximadamente es la mitad de pequeña que la escala H0. También, si tenéis algún tipo de set de iniciación, lo podéis aprovechar para hacer vuestra primera maqueta. También se pueden encontrar a un precio más o menos razonable, tanto en H0 como en N, algún set de iniciación en alguna tienda de modelismo, sobre todo online, ya que cada vez hay menos tiendas físicas de este tipo de cosas. Para elegir la escala hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el espacio. Si la escala N nos viene mejor que la escala H0 para un espacio reducido, pero también hay que tener en cuenta los trenes que vamos a coleccionar. Por ejemplo, si queremos coleccionar de Renfe, hay más modelos en escala H0 que en escala N. Por lo tanto, quizás nos convenga mejor una maqueta de H0 más pequeñita, pero para poder coleccionar el tipo de material que nos gusta. Bueno, pues pasamos de la teoría a la práctica. Aquí tenemos la maqueta del Pradillo, cuya base fue un set de iniciación de lima. Las curvas de un set de iniciación suelen ser de 45 centímetros de radio aproximadamente, que es el radio mínimo de curva recomendable para la escala H0. Menos radio de curva
no merece la pena porque puede descarrilar el material y se puede dañar con el tiempo. Una maqueta que mide 120 centímetros de ancho y 2 metros de largo. A las vías del set de iniciación le añadí unos desvíos reciclados que habían sido utilizados en otra maqueta. Ahí también. Y también algunas vías de tipo flexible. Tanto aquí como en el muelle, la vía es flexible. En estas maquetas, en las curvas principales, no recomiendo la vía flexible porque a menos de 55 centímetros de radio, no merece la pena la vía flexible, ya que es una vía que da problemas y es mejor tramos de vía fijos, curvos, que dan un mejor resultado. En el diseño de la maqueta también añadí 2 vías de salida. Una de estas, una la tenemos aquí y la otra en la otra punta, donde están los vagones portacoches. Esas vías las hice para maniobras, pero también para una futura ampliación de la maqueta. Y como ya os conté, son 2 módulos. 2 módulos de 1 metro por 1,20 de dimensión. Si podéis montar el circuito en un solo módulo, mejor. Pero yo lo he construido en 2, por si me tengo que mudar a otro sitio, o por si tengo algún comprador que quiera la maqueta, pues para que se la pueda llevar a casa más fácilmente. Por eso está dividida en 2 módulos. La maqueta está hecha en H0 y hace años que me decanté por esta escala porque cuando empecé en el modelismo ferroviario, la gran mayoría de los modelos de Renfe eran de esta escala. Por lo tanto, por un lado quería coleccionar los modelos de Renfe y prefería tener una maqueta con menos vías, con más limitaciones de espacio, con tal de tener los trenes de Renfe. Hay muchos aficionados que compran trenes alemanes o suizos o ingleses y gracias a ello pues pueden tener una colección de escala H0 muy grande, muy amplia. Pero también, si queréis construir esta maqueta en escala N, sería aproximadamente la mitad de espacio de lo que es esta maqueta, como los antiguos Iberamas. En escala N, esta maqueta quedaría aproximadamente en 1,20 m por 1,20 m, 1,20 aproximadamente. Incluso con 1,50 m de longitud tendríamos una maqueta extraordinaria. Es lo bueno que tiene la escala N. Sin embargo, en temas de perspectiva, la escala H0 tiene una perspectiva bastante superior a la de la escala N. Una maqueta de N te ahorra espacio, pero sin embargo se pierden muchos detalles y muchas perspectivas que se disfrutan mejor en la escala H0. Pero lo que hay que tener en cuenta en el espacio es fundamentalmente eso. ¿Qué vamos a coleccionar? ¿Qué compañía y administración ferroviaria vamos a tener? Y luego también el espacio que tenemos disponible. Estas maquetas también, si tenéis más espacio, se pueden hacer más grandes, por supuesto. En estas maquetas de tipo rectangular es también muy importante que el interior de la maqueta, el interior del óvalo, tenga el mayor número de maniobras posibles y de vías. Yo he puesto una zona de repostaje y un apartadero cargadero para combustibles y un muelle de carga, pero hay aficionados que también ponen algún depósito de locomotoras, alguna clasificación para vagones,
En las maquetas de tipo rectangular, yo prefiero y recomiendo vía única, que la estación tenga una única vía, porque si tenéis que poner dos vías o más dos o más vías, y para hacer cruces de trenes y ese tipo de cosas, todo se complica en este espacio tan reducido. Con que haya una vía para los trenes que van de paso es suficiente. El soporte de la maqueta El Pradillo son listones metálicos y la tengo prácticamente a modo fijo, pero con un buen tablero. Se podría colgar en una pared o incluso, mediante poleas, subirlo hasta el techo. Es una solución. Incluso si tenéis algún armario libre donde se pueda meter o debajo de una cama, también se podría hacer. Los de escala N no tenéis ningún problema, porque esta maqueta con más vías ocuparía prácticamente la mitad de espacio. Hay muchas maquetas de escala N que con 1,20 m o 1,50 m de largo funcionan muy bien. Y volvemos al mundo de los planos y de la teoría. Otro ejemplo de maqueta que está bastante bien para el espacio son las maquetas perimetrales. Las maquetas que van a lo largo de una pared de una habitación y donde el modelista o el grupo de modelistas está en el centro de la maqueta. Esta fue mi primera maqueta, la maqueta de Meijo Ferroviario, que hace cosa de un año la vendí a un fantástico aficionado y gran cliente que le saludo desde aquí y espero que esté muy bien. Y fue mi primera maqueta, una maqueta perimetral con módulos que eran independientes, que cada uno tenía su paisaje diferente, pero que con el tiempo los fui empalmando hasta formar un circuito. El largo de la maqueta es de 2,60 m por 2,50 en total, y la profundidad media de los módulos aproximadamente era de unos 40 o 50 centímetros. Aquí tenemos unas imágenes de la construcción de mi primera maqueta, donde los módulos eran desmontables. Aquí vemos la estación término, una estación término que se integraba en un circuito interior donde los trenes daban vueltas. La profundidad de estos módulos estaba entre los 40, 45, 50 centímetros. Dependía de la zona por donde iba la maqueta. En la caja de comentarios os voy a poner un enlace porque tengo unos vídeos de esta maqueta cuando fue terminada de construir y con los trenes funcionando, para que le echéis una ojeada y para que veáis cómo funcionaba y cómo eran más o menos las dimensiones. Este tipo de maquetas perimetrales son idóneas para los aficionados que disponen de una habitación exclusiva para el modelismo ferroviario. No hace falta que sea muy grande. Hay habitaciones de 2,50 o de 3 metros de lado aproximadamente que pueden funcionar muy bien para este tipo de instalaciones. Incluso en estas maquetas perimetrales se pueden camuflar en una habitación o también en un despacho que utilizamos para leer o en un cuarto de la plancha o cosas por el estilo. Incluso en un vestidor donde haya sitio por un lado para la ropa y otro lado para la maqueta. En las próximas imágenes vamos a ver algunos trucos de cómo camuflar maquetas y cómo guardarlas. Así era la maqueta de Meijo Ferroviario, que la bauticé así, luego la llamé de otra forma a las siguientes maquetas: El Pradillo, Las Villas y las próximas que va a haber. Estas maquetas perimetrales tienen una gran ventaja: se ahorra bastante espacio y podemos alargar los metros de vía de la maqueta. Y podemos poner ya radios de curva bastante grandes, como podemos ver en esta imagen, donde se puede apreciar una S bastante amplia con un radio grande. En mi caso,
En la primera habitación donde tuve esta maqueta, tuve un problema con la puerta de la habitación. Aquí hay dos soluciones posibles. O bien meterte en la habitación, cerrar la puerta y poner un módulo que es desmontable y que se puede montar y quitar a la hora de terminar el juego, o también un módulo más cerrado para que la puerta se pueda abrir. Otra solución muy buena es la maqueta de punto a punto. Una maqueta donde los trenes no tienen por qué dar la vuelta. Se puede hacer una maqueta en forma de U para que no haya que poner ningún módulo que entorpezca la apertura de la puerta. Nuestros compañeros de la estación de Zaraiche, que tienen un fantástico canal de YouTube que yo recomiendo desde aquí, se puede ver a menudo una maqueta en escala H0 en forma de U, que es de punto a punto, y además tiene muy solucionada la explotación. Una maqueta no tiene por qué ser un óvalo y dar vueltas los trenes, aunque en este ejemplo de maqueta perimetral sí que quería que dieran vueltas los trenes para poder rodarlos constantemente. En definitiva, y resumiendo, la elección de la escala tiene mucho que ver no solamente con el espacio útil que tengamos en nuestra casa, también tiene mucho que ver con la explotación que vamos a hacer, si es de punto a punto o si queremos que los trenes den vueltas, y también con la colección de trenes que queremos hacer. Un aficionado que al ferrocarril alemán puede tener una maqueta de Minitrix en escala N con un montón de locomotoras y vagones, mientras que un aficionado, sobre todo al ferrocarril español, pues tiene que optar más por la H0, ya que si quiere coleccionar muchos modelos, tiene que optar por esa escala, ya que en escala N hay mucho menos. En imagen he extraído de la revista Maquetren esta interesante maqueta, que es un poco como el Pradillo, pero más grande. Si tuviéramos un espacio superior a los 3 metros de largo y superamos el 1,50 o el 1,60 de ancho, podríamos tener una maqueta como la que se ve en la imagen. Una maqueta donde ya se podría meter una placa giratoria para locomotoras y tener más vías para poder realizar cruces y tener incluso varios trenes circulando a la vez en un mismo circuito. En la escala H0, el aumentar el radio de curva y el número de vías en la estación aumenta bastante el espacio. Es uno de los problemas que tienen estas maquetas de tipo rectangular. Un problema que no existe tanto en las perimetrales y por supuesto que no existen los módulos, como el que estamos viendo en la imagen. Los módulos permiten, en un espacio muy pequeño, realizar maravillas como la que vemos en esta imagen. Tanto en escala N como en H0, un módulo nos permite reproducir una vasta extensión en muy poco espacio. Personalmente, mi sistema favorito para el modelismo ferroviario son los módulos. Mi próxima maqueta va a ser de este estilo. Una maqueta end-to-end o de punto a punto, como se dice en español, aprovechando todo el largo de una pared. Si tenéis una habitación alargada o una vivienda que es más larga que ancha, pues se puede aprovechar muy bien una pared entera para poder hacer una maqueta. Incluso construir módulos que con el tiempo se van empalmando los unos con los otros. Ya hablaré en otra ocasión, en futuros tutoriales, sobre las normalizaciones, todas las escalas que hay y mucho más. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en el espacio para que podáis realizar una fantástica elección de vuestra maqueta ferroviaria. Quizás para la escala H0 es mucho mejor las maquetas perimetrales y los módulos que las maquetas rectangulares. Todo lo contrario que en escala N, ya que al ser una escala mucho más pequeña, en un tablero rectangular se pueden hacer muchísimas cosas y explotaciones muy interesantes, aunque tengamos que perder cierta perspectiva por priorizar la explotación y en general todos los movimientos que puede haber en los trenes en estas maquetas de escala N.
más ejemplos de módulos de maquetas de H0 de menos de 50 centímetros de grosor y de profundidad. Hay maquetas de escalas grandes, no solamente de H0, también de la escala 0, donde se pueden ver módulos que son bastante minimalistas, que son, por lo general, bastante estrechos, que tienen pocas vías, y se suelen ver trenes de líneas secundarias. Trenes cortos, que suelen ser autopropulsados, pero este tipo de maquetas sencillas son por donde hay que empezar. No os dejéis seducir por las grandes maquetas. Para empezar en el modelismo ferroviario hay que empezar ya, conformándonos con el espacio que hay y con los medios que hay. No te falta hacer grandes maquetas para disfrutar de esta fantástica actividad. Ejemplo de maqueta camuflada, donde hay un módulo principal de escala H0 que se pone a modo de sofá en una casa. Un cajón que se cierra, que también se podría meter debajo de una cama de matrimonio moderna, incluso también en algún armario para que ocupe poco espacio. El camuflaje también es muy importante, nos ayuda mucho a ahorrar espacio. Otra idea muy interesante es tener parte de una maqueta fija, como podemos ver en la figura del centro, y luego unos módulos desmontables de quita y pon, que además pueden tener diferentes decoraciones y diferentes temas. Algo muy interesante. La escala H0 es una escala de perspectiva. Sin embargo, la escala N, más que de perspectiva, es de visión general. Esto ya lo explicaré en otros tutoriales, porque la escala N y la escala H0 no son solamente diferentes en cuanto al tamaño. Hay muchas cosas en cuanto a las perspectivas que varían bastante. Y nos volvemos a la práctica. Hemos tenido unas imágenes de teoría y volvemos al mundo real, al mundo práctico. Aquí tenemos a la maqueta El Pradillo, ejemplo de maqueta rectangular, y ahora nos vamos a una maqueta de tipo modular. La maqueta Las Villas o Estación Las Villas. Una maqueta modular que empecé con este módulo, que empieza aquí y que acaba ahí, y que tan solo tiene 45 centímetros de profundidad. En estas maquetas ya se pueden poner varias vías, incluso catenaria, como le he puesto, y lo que antes comentaba de las perspectivas. Las perspectivas que hay en escala H0 nada tienen que ver con la escala N. Otra cuestión muy importante sobre la explotación. En la maqueta El Pradillo es un ferrocarril secundario de vía única sin electrificar de la década de los 70 en España. Recuerda la Ruta de la Plata y a otros a otros pequeños ferrocarriles secundarios donde los trenes eran básicamente ferrobuses, trenes ómnibus y pequeños mercancías. Cuando construyáis una maqueta es muy importante que tengáis en cuenta la explotación. ¿Qué trenes van a circular por la maqueta? En una estación apeadero solamente van a circular pequeños trenes, automotores, ferrobuses, autopropulsados, pequeños mercancías con vagones unificados, etc. Sin embargo, si yo quiero hacer una maqueta, por ejemplo, una estación vasca de la provincia de Guipúzcoa de la década de los 70, cuando la electrificación era 1500 voltios, pues lo que tengo que hacer es poner una estación pequeñita de tipo secundario, catenaria, y que únicamente circulen las locomotoras eléctricas de 1500 voltios, tirando con el material remolcado que había en aquella época. Un fallo muy común de muchos modelistas ferroviarios es que cuando se deciden por el espacio y por la escala, no saben crear el ambiente y la explotación
de esa época y de la colección de trenes que tienen. Toda maqueta tiene que tener un tema. El tipo de línea, si es principal o si es secundaria, el tipo de trenes que circulan, si van a ser largos o cortos, etc. Es muy importante que en nuestra ambientación haya reflejada una época y un tipo de explotación. Aquí, por ejemplo, podría poner trenes de tipo ómnibus o algunos expresos y talgos que puedan medir 1,20 de largo. Sin embargo, en el Pradillo, al ser un ferrocarril de tipo secundario, lo que me voy a encontrar pues son cosas de este tipo. Locomotoras Alco, trenes ómnibus, algún TER y los automotores típicos que paraban en los apeaderos. Bueno, pues el modelista ferroviario, para recapitular y resumir, tiene que tener en cuenta el espacio útil que tiene en la casa, decidirse por la escala, que no siempre es por una cuestión de tamaño y de espacio. También hay que tener en cuenta el tipo de trenes que vamos a coleccionar. No es lo mismo el coleccionista de trenes de Renfe que el que colecciona trenes suizos. En escala N hay una patada enorme de trenes suizos, mientras que los modelos de Renfe son mayoritariamente de H0. Y luego elegir la explotación. Hay muchos modelistas, que me parece muy bien, yo no digo que me parezca mal, que son atiborradores de trenes. Mientras que son muy pocos los coleccionistas los que se ciñen a una época, a un tipo de material y a un tipo de explotación. Y hasta aquí el primer tutorial de modelismo ferroviario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho. Y hasta el próximo vídeo.